de la hostelería. Toñi. Pues sí, nosotros en un principio cuando comenzamos la lucha, la comenzamos pidiendo que se aplicara el convenio de limpieza, que era al que pertenecíamos, porque nosotros estamos contratadas por una empresa externa, por Ineria Clinicel, y entonces nosotros nos tenían contratadas como limpiadoras. Y nosotros en un principio lo que pedíamos era que por lo menos nos contemplaran el convenio de limpieza, que ni eso no lo estaba contemplando. Pero claro, empezamos en la lucha, empezamos pues intentando negociar con la empresa, mandando correos, empezando a hablar, pero nada. No les llegaban los correos, no nos hacían caso, no nos escuchaban para nada. Y ya pues harta de que no nos escuchasen, dijimos, pues ahora ya no vamos a pedir convenio de limpieza, ahora vamos a pedir ser camareras de piso y por el convenio de hostelería, que es al que pertenecemos, porque somos camareras de piso, no somos limpiadoras. Y entonces ahí ya empezamos al principio también intentando hablar con la empresa, mandando correos, nada, no hacían caso tampoco, no les llegaban los correos, no les llegaba nada. Pues ya empezamos a hacer la primera concentración en la puerta del hotel de Real de la Londra. Y entonces, pues en la primera concentración, pues igual, ni caso tampoco, no hacían caso de nada, no, a ellos no les llegaba nada, ellos no se enteraban de nada y ya está, no hacían caso ninguno. Entonces empezaron a mover a las chicas, porque como son 3 hoteles, pero había uno cerrado que era el Cóndor. Entonces estábamos todas las plantillas de los 2 hoteles, al acabar el COVID cerraron uno, al empezar el COVID cerraron uno de 3, y estábamos todas las plantillas de los 3 hoteles divididas en los 2 hoteles. Pues claro, ahí fue donde nos unimos las compañeras y le dijimos, de los 3 hoteles, dijimos, vamos a pelear. Ahora qué cosa, que cuando vieron que estábamos muy unidas en el Real, pues empezaron a movernos y empezaron a cambiar niñas de un lado a otro para que no estuviésemos unidas. ¿Qué hicieron? Pues ayudarnos más todavía con esa tontería, porque lo que hicieron es que hicimos más bloque todavía nosotros. Al darnos cuenta de que lo que querían era dividirnos, pues no hicimos más bloque. Entonces ya empezamos a hacer la siguiente concentración en el FAI, que está en el centro de Granada. Entonces, al hacer la concentración en el FAI, vimos que hacíamos más daño. Y cada vez había más asistentes, cada vez más concentraciones más asistentes. Ya ahí en la segunda concentración ya sí empezaron a llegar los WhatsApp, empezaron a llegar los correos y empezó a llegar ahí ya sí empezó a llegar la información a la empresa. Y ya se empezaron a intentar negociar con nosotros. Pero nada, no nos querían dar ni hojas, no nos querían contratar, ¿verdad?, como camareras de piso. Lo que querían era equipararnos el sueldo, pero no contratarnos como camareras de piso. Y nosotros ya no queríamos eso. Nosotros queríamos ser camareras de piso porque es lo que somos. Nosotros somos camareras de piso porque estamos trabajando en los pisos del hotel. Entonces nosotros es que somos el pilar del hotel. Las camareras de piso, tú puedes ir a un hotel y tú puedes desayunar y comer donde te dé la gana. Pero a dormir, tú vas al hotel, a la habitación. Y la que te hace la habitación somos nosotros. Sin la habitación el hotel no existe. El hotel no existe. Entonces ahí ya empezamos con la concentración, hicimos una tercera concentración, ya se convocó la huelga para el puente de la Constitución, se convocó la huelga y se hizo también una caja de resistencia, que por cierto fue una maravilla. Y vamos, para mí fue una de las mejores cajas de resistencia que se ha podido hacer, la mejor paella. Eso fue una maravilla. Acudió muchísima gente, conseguimos bastante cajas de resistencia, bastante dinero para poder cubrir todo el gasto de la huelga que teníamos convocada. Pero ya que no solo conseguimos eso, conseguimos no solo la huelga sino para Navidad poder estar otra vez de huelga. Entonces ahí ya fue cuando la empresa le enseñamos, le dijimos, es que está esta caja de resistencia aquí. Y ahí fue donde la empresa, además en la reunión, yo me acuerdo que estaba mirando al director, el director se puso verde. Cuando él vio la caja de resistencia, el director le faltó vomitar, se puso verde. Ahí eso fue lo que más daño le hizo. El ver que nosotras ya podíamos resistir esa huelga. Eso fue lo que a él más daño le hizo. Y al final, pues eso, al final se vinieron a nosotros y en la tarde de antes de la huelga, que la teníamos convocada para el puente, fue cuando ya la empresa cedió, y una hora antes cedió y ya pues estamos contratadas
pues por el convenio de hostelería, camareras de piso y el convenio de hostelería íntegro. Pero que esto no se ha acabado ahí, porque seguimos peleando, seguimos... Por ejemplo, las vacaciones, que las teníamos que tener firmadas desde enero, todavía no las tenemos firmadas. Y ahí cada día es una pelea y tienes que ir siempre todos los días a trabajar con las pilas cargadas, porque siempre intentan por alguna manera torearte para no cumplir lo que dice la ley que tienes que cumplir. Entonces seguimos todavía en pie de guerra, que ya mismo estaremos otra vez liados. Pues voy a dar la palabra ahora a Juan Antonio Guerrero, abogado de FGP, de Airbus Puerto Real, que bueno, han tenido peleas recientes, tanto en el metal como otra propia, y te doy la palabra para que Pues, buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros. Voy a intentar ser un poquito breve, porque la historia es para escribir un libro, ¿no? Pero vamos, intentaré ser breve y bueno, empezar diciendo que es Airbus para que nos situemos, porque entendemos que no es una empresa cualquiera, viene de una empresa que era pública, que era Construcciones Aeronáuticas. Había varias de ellas en el Estado español y bueno, por una serie de decisiones que toma el gobierno, pues las vende a un consorcio europeo que empezamos a formar parte con Alemania, Inglaterra, Francia y España. Sigue teniendo una participación pública a través de la SEPI, y esta empresa en concreto, Airbus Puerto Real, es una de las 8 que hay ahora mismo en España. A nivel de índice, de lo que mide el capitalismo, que es lo que te dicen que eres bueno o eres buena trabajando y demás, deciros que esta empresa es una de las mejores de toda Europa, con los índices que tiene el acentismo, con los índices de productividad, o sea, una empresa piloto, o cualquier cosa que se iba a implantar a nivel europeo en las plantas, primero se prueba en Puerto Real y luego se lleva a las otras plantas, ¿no? Como decía, era una de las mejores empresas, pero una decisión de alguien que será un jefe que hay en Alemania o en Francia, no sabemos quién, decide de que hay que reestructurar plantas y de que hay que, curiosamente, después del COVID no ha cerrado ninguna planta en ningún sitio de Europa, y lo pretenden hacer en España, y concretamente en un punto tan falta de empleo y demás como puede ser la provincia de Cádiz, y además curiosamente con una de las mejores plantas. Parece ilógico que si eres de las mejores, ¿por qué te cierras? Y yo creo que esto es un aviso navegante para deciros que si cierro la más importante, que me cierro cualquiera de ellas, para que los demás compañeros que hay en otras plantas trabajando no se piensen que el problema es de Airbus Puerto Real, sino que esto es un problema de reestructuración. Y en la bahía de Cádiz ya sabemos bastante de este tema. Como sabéis, el metal pues, está compuesto, o más bien formado por 3 grandes patas, ¿no? Que puede ser el automóvil, puede ser el naval y en este caso la aeronáutica, ¿no? Que es los 3 patas principales que había en la provincia de Cádiz o en la bahía. Bueno, del naval poco hablar, después de las reestructuraciones que han sufrido brutales desde los años 80, donde fueron privatizados, y es verdad que aquellos compañeros consiguieron que no se cerrara, pero que lógicamente no están cerrados, pero están como un campo de concentración. Todos conocemos, y de hecho hace unos días ha muerto un compañero allí en Navantia de Puerto Real, de una contrata con 62 años, a las 2 de la mañana, montado lloviendo, con viento, en unas condiciones lamentables y de precariedad total, que es lo que hay ahora mismo allí. Y eso para los que tienen suerte de trabajar, porque la mayoría de otros compañeros, pues desgraciadamente están trabajando en otros países o en otros sitios, porque no hay trabajo para todo y todo, ¿no? Y de la pata del automóvil, pues deciros que allí ya no existe nada. Allí en la bahía teníamos General Motors, que luego pasó a llamarse Delphi y cerró, y teníamos también la Ford, que pasó a llamarse Vicheon y luego cerró. Y ahora mismo, pues parece que se han cerrado con la parte de aeronáutica, ¿no? Y en este caso pues le ha tocado a Puerto Real.
En septiembre de 2020, pues me comunican que es probable que la planta vaya a cerrar y lo que hago, evidentemente, es un comité de 17 componentes, donde Comisión Obrera tiene mayoría absoluta con 9, está CGT con 3, UGT con 3 y 2 con un sindicato corporativista, bueno, de técnicos y mando y demás, ¿no? Que tiene dos dentro del comité. Pues convoco una reunión de pleno de comité para decirle que he escuchado esto y que va a cerrar la planta y que tendremos que hacer algo como comité de empresa. La respuesta ahí, pues, Comisión Obrera dice que no pasa nada, que tranquilo, que esto no es nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, y los otros pues, más de lo mismo. Como sindicato decidimos de empezar a hacer movilizaciones, incluso algo tan básico que no cuesta ni dinero, como es comerte el bocadillo en la puerta de la factoría. El primer día salimos 4, los 3 delegados, o sea, los 3 miembros de comité que tenemos y la delegada, que fue una chica, y poco a poco pues fuimos haciendo asambleas y diciendo a los trabajadores lo que realmente estaba pasando. Claro, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que ya lo empieces a ver. Si estás trabajando allí dentro y te empiezan a cerrar instalaciones, como puede ser que ha llegado ahora, que tenemos el 60% del suelo productivo cerrado, o sea, tenemos naves vacías que tienen más de 20.000 metros cuadrados vacías, y tenemos un montón de oficinas, de compañeros de técnicos, pues que han sido despedidos y demás, y que, bueno, deciros que había una plantilla de 500 y pico, y no creo que haya más de 250 trabajadores ahora mismo dentro de la factoría. Para colmo nos han metido un ERTE, o sea, una serie de condicionantes para agravar más todavía eso, ¿no? Como decía, empezamos a comernos bocatas, poco a poco fue saliendo los trabajadores y trabajadoras a la puerta. Luego nos vimos en un encierro en esas navidades, tuvimos unos 15 o 20 personas aproximadamente, de 7 días, y cuando llegamos en enero pues volvimos a empezar a hacer movilizaciones y demás. Es verdad que convocábamos solo como CGT y bueno, deciros que nos sorprendió bastante porque la plantilla empezó a salir a la calle, hacíamos manifestaciones de prácticamente el 100% y si nos poníamos en la puerta y decíamos no trabajábamos, no entraba prácticamente nadie adentro a trabajar. En todo esto aparece la inauguración de unas nuevas instalaciones dentro de la planta de Getafe, que es la más importante que hay en España, que la inaugura Felipe con el presidente del gobierno, de 400 millones de euros. O sea, es una cosa inconcluente porque están inaugurando una planta en Madrid y están cerrando una en la provincia de Cádiz. Como sabéis, todo esto nos cogió dentro de la pandemia, intentamos de ir con un autobús, una serie de trabajadores y trabajadoras, y bueno, pues nos detuvieron en Sevilla y al final no pudimos ir, una serie de cosas, ¿no? Y se quedó ahí al final. Bueno, teníamos orden del gobierno de que no llegáramos a Madrid, así nos lo transmitió la policía, ¿no? Y directamente, bueno, seguimos con las manifestaciones y haciendo paro. Hemos ido a Getafe y paramos un día la planta de Getafe, estuvimos en el Ministerio de Industria, hemos hecho encierros, huelgas, no podéis imaginar un montón de esfuerzo, pero una de las cosas más impactante que hicimos fue el acampar en la puerta de la factoría, que estuvimos aproximadamente unos 200 días o algo así, prácticamente, yo creo que casi un poquito más, en el que, bueno, estábamos además confinados y decidimos acampar en la puerta de la factoría para seguir visualizando el problema. Pero después de todo este esfuerzo, que, bueno, yo estoy muy tranquilo y duermo muy tranquilo desde luego, pues al final, dentro de la propia factoría no han sido capaces de firmar el cierre, pero sí lo han hecho en un órgano superior que es el Interempresa, que es el que representa a todas las factorías, bueno, junto con las dos federaciones y el gobierno ha firmado el cierre de la planta de Puerto Real en la que trabajo. Ahí hay gente que piensa que puede ser un poco egoísta porque lo que no van a hacer es trasladarnos a otra planta que hay a 20 kilómetros, que está en el puerto de Santa María, y tienen razón, que está cerca, o relativamente cerca. A mí me coge más lejos, ¿verdad? El problema no son los 20 kilómetros, el problema es la destrucción del tejido industrial de esa planta dentro de lo que es Puerto Real y dentro de lo que es el polígono, que ahora mismo, pues, enfrente tenemos a Gadisolar, tenemos a Carrillo, tenemos a Delphi,
tenemos a un montón de empresas que han desaparecido del polígono y que hoy, bueno, hace unos días salió una noticia de que van a montar un complejo tecnológico deportivo, que yo no sé qué es eso, a mí que me lo explique, porque si es de tecnológico deportivo, no es eso, no es lo que hacen. Yo eso no lo entiendo, pero porque el suelo es industrial y me imagino que querrán darle una triquiñuela para poder alguna historia de ese tipo, ¿no? En definitiva, nos recolocan a nosotros, no a todos tampoco, solo a los de taller, la gente de oficina y de servicios compartidos seguramente tendrán que ir a otras plantas y de las contratas pues ni siquiera hablan, porque claro, evidentemente si tú tienes 4 naves en el puerto y otras 4 en Puerto Real, si te trasladan al puerto, las limpiadoras que hay o los limpiadores que hay en Puerto Real no van a tener trabajo. Los compañeros de las rutas de transporte que nos llevan tampoco tendrán trabajo, la guardería que tenemos allí dentro tampoco tendrán trabajo, porque aquí hay guardería, los compañeros del comedor, que tenemos un comedor dentro de la factoría, y así un montón de empleo que se va a destruir de lo que es la propia contrata, ¿no? Como decía, al final es una nueva traición por parte de estos dos sindicatos y lo que no entendemos es qué beneficio puede tener este gobierno, porque además tiene la representación de la SEPI, y no entendemos el cierre de la planta. Evidentemente, nosotros lo que tenemos es una teoría que es una reestructuración que están haciendo con todas las plantas y al final lo que pretende el grupo es quedarse solo con dos factorías, que es la de San Pablo, que hay en Sevilla, y con la de Getafe, y de hecho cada vez están creciendo más esas dos factorías y están cerrando las de alrededor, ¿no? Han cerrado Barajas, que es una planta donde está toda la documentación de los empleados y de los aviones y demás, pero con una salvedad que lo que han hecho es coger a todo el personal, hacerle instalaciones nuevas y montarla dentro de Getafe. En el caso de Puerto Real no es así. Cierra Puerto Real y de momento no hay ningún proyecto de que se vayan a hacer naves ni nada. Todavía no se sabe ni siquiera cuándo nos vamos a ir, porque es que realmente es que ni cabemos. Además, hay un montón de problemas técnicos que están intentando de solucionar, pero que hay un montón de cosas que no se entienden ahí. Y entre ellas, la planta de Puerto Real no está ahí porque los terrenos sean más baratos o sean más caros. La planta de Puerto Real está ahí porque es la única planta que hay en España que tiene salida o conexión marítima en barco. Y de hecho, nosotros fabricábamos ahí el componente más grande del avión más grande de pasajeros que hay en el mundo, que es el A380, y salía desde Puerto Real precisamente por eso, porque la pieza es tan grande que tiene que salir en barco, ¿no? Y la otra planta está en el puerto, en la carretera de San Lucas, que no tiene, en el caso de la ubicación, pues no tiene ninguna o sea, no hay una... geográficamente, tú miras una es donde está una y la otra no tiene sentido, esta está aquí en medio, la otra tiene el tren, la vía del tren que tenemos allí, de la antigua Delphi, tenemos la conexión marítima, la autopista está a 2 minutos, y una de las cosas que pretendíamos, nosotros nos decíamos que cerraran el puerto, ni mucho menos, porque además son dos plantas diferentes, una planta es militar y la otra es de operaciones, yo pertenezco a la parte de operaciones, de aviación civil, o sea, que el producto que fabrican son diferentes una de la otra, ¿no? Y no pretendíamos que cerraran la otra tampoco, pero que evidentemente si había que fusionar o lo que sea, pues que se hiciera pues, una fusión de verdad. Si yo tengo aquí 60.000 metros y aquí tengo 40.000, pues la fusión tiene que ser 100.000. Y si tú tienes 500 trabajadores y tienes 500, pues te tienes que encontrar con 1.000. Pero es que no es eso. Nos vamos a encontrar en una planta que es más pequeña que la de Puerto Real. Si teníamos 500 trabajadores, estamos hablando que nos vamos a quedar en unos 500 o 600 entre los dos y que nos vamos a quedar con una planta de 40.000 metros en lugar de tener 100.000. O sea que eso no es una fusión, eso es una reestructuración y así lo hemos dicho. Y bueno, al final de tanto tiempo, pues al final no se ha podido quedar abierta. Yo sigo poniendo todavía mis pegatinas y sigo diciendo que no me voy, y sigo diciendo, o sea, yo sigo con mi idea porque no veo ese traspaso ni mucho menos. Y bueno, eso es lo que puedo contar con respecto a Aero, ¿no? El proyecto que hay es, ahora mismo sobre la mesa, es hasta 2025 el traslado. O sea, imaginaros un montón de tiempo que vamos a ir para poder trasladar y demás.
se siguen llevando compañeros de esa planta a otras plantas para trabajo, además con cartas, o sea, obligados, no voluntariamente ni nada. Y, bueno, y seguimos peleando, seguimos luchando, intentamos revocar comités, nos faltó un poquito de votos y además teniendo 3 de 17, imaginaros, ¿no? Y por poco revocamos un comité, no lo hicimos porque hay unas connotaciones, ¿no? De que hay mucha gente prejubilada y con contratos relevos y demás y que no están, que entran en el censo, pero claro, luego no vienen a votar ni nada. Entonces, pues, intentamos revocar comité. Bueno, la lista de comisiones dimitieron 18 o 20 por lo menos, un montón de ellos, de hecho está rota todavía. La UGT pues está 3/4 de lo mismo y ATP lo mismo, ¿no? Nosotros, como yo decía, seguimos trabajando, seguimos durmiendo tranquilos y a cada uno que tendrá que hacérselo ver, porque yo no entiendo cómo, por ejemplo, en el caso del compañero de UGT, que está a nivel federal, de la federación de UGT, cómo puede cerrar la planta donde tú trabajas. Yo eso que me lo expliquen porque es que esto no lo entiendo, ¿no? Y eso con respecto a eso, no sé el tiempo, yo me pongo a hablar, ¿qué lo que queréis? Que con respecto a la huelga del metal, pues bueno, aquí tenéis el grito, ¿no? La portada de la primera manifestación. Deciros que a mí me sorprendió bastante. De hecho, nosotros como sindicato, los 2 primeros días de huelga que hubo, no convocamos huelga, porque yo pensaba que no se iba a hacer, la verdad. A mí que Comisiones UGT convoqué huelga y eran 2 días y luego a la semana siguiente la indefinida. De hecho, los 2 días CGT no convocó huelga. Pero sí que cuando veo que se hace los 2 primeros días, digo, hostia, esto es más serio ya. Y de hecho convocamos huelga también como CGT, ¿no? El día de esta manifestación, como decía, como convocó Comisiones UGT, había bandera de Comisiones UGT. Pero los trabajadores que estaban ahí en esa foto no se ve ninguna bandera, ¿no? Porque quitaron todas las banderas que vieron y las quemaron allí mismo. Le metieron fuego a las banderas de Comisiones UGT, que eran los convocantes de la manifestación. Imaginaros la crispación que había, ¿no? Con los sindicatos mayoritarios con respecto al metal, porque estaban en una precariedad absoluta. Y como decía, se hicieron esos 2 días y luego se hizo la huelga indefinida, que duró 2 días que habéis visto, ¿no? De hecho, CGT luego con algunas empresas estuvo más días porque había compañeros que lo habían engañado con respecto a la huelga del metal, porque le habían vendido de que este convenio también era para ellos y tenían convenios propios y cobraban la mitad si los del metal cobran poco, pues ya los otros de estatales tenían convenios estatales y evidentemente no repercutía, ¿no? Como decía, esa huelga, bueno, había piquetes en las grandes empresas que hay, en los Airbus, y en los 3 astilleros. Y bueno, pues en principio lo que hacíamos era piquetes en las puertas y luego, sin permiso, sin historia y sin nada, se pueden hacer manifestaciones y se puede recorrer el pueblo o la ciudad, en este caso Puerto Real o Cádiz, y los manifestantes pues íbamos donde queríamos. Un día para allá, para la izquierda, para la derecha, no sé qué, la policía por un lado, por otro, no sé qué. De una forma un poquito, parecía desorganizada, pero bueno, haciéndonos visibles, el pueblo y la ciudad en este caso con nosotros. Claro, el primer día te ríes, pero el segundo día la policía dice, esto es un cachondeo. Y vino la tanqueta por allí, como sabéis, entró dentro del Río San Pedro, entró dentro de San Fernando. Bueno, la tanqueta, bueno, claro, eso es un síntoma de debilidad de parte del gobierno, que por eso lo meterían allí. Y además, yo creo que también fue para dar un escarmiento, porque lo que hubiese estado guay es que después de tantos días, que en otros territorios hubiese saltado esa chispa y se hubiesen hecho más cosas, porque yo creo que se daban los condicionantes en ese momento, ¿no? Y hubiese estado bien que se hubiesen hecho en otros territorios cosas, no sé, en Vigo, por ejemplo, que también hay naval, ¿no? Y demás. Al final, hubo mucha represión porque nos poníamos en las puertas y la
policía es que te tiraba la bola a 5 metros, ¿sabes? Estaban locos. Y nos teníamos que meter dentro de los pueblos y al final es que se metieron dentro de un pueblo como el de San Pedro y bueno, visteis lo que pasó en la puerta del colegio y demás, ¿no? O sea, un montón de imágenes que son lamentables, pero es que estaban locos. Es que yo, vamos, de verdad, hombre, yo no viví la represión de los artilleros de aquellos años porque yo era joven entonces, me quedé en el cole, yo recuerdo cuando caían las pelotas en el cole y demás, pero evidentemente esa represión ha sido brutal. Yo creo que lejos de meter miedo a los trabajadores, de hecho yo creo que en cualquier momento va a volver a pasar algo parecido a eso, yo no lo descarto, pero lo peor de todo esto es, volviendo antes a lo de Airbus, ¿no? Que los que han firmado, ni la tanqueta, ni la policía, ni nadie fue capaz de sacar a la gente de la calle, además que comisiones otra vez, comisiones y UGT nuevamente, firmando un acuerdo que no es lo que querían los trabajadores, ni mucho menos, porque hay gente que piensa que lo que querían era una subida salarial y los trabajadores no estaban pidiendo eso. Los trabajadores no estaban pidiendo una salida de un 2%, ni de un 3%, ni de un 4%. Estaban pidiendo unas condiciones dignas de trabajo. Allí hay compañeros que se montan en un barco a 20 metros de altura en un andamio que están en el sector del convenio del Corso. Y eso lo permite Navantia. Y está ganando 800 euros. Pero es que hay compañeros que trabajan en un mes, 5 o 10 días, se repara el buque, se va y hasta que venga otro. Y no trabaja, no sabe cuándo va a empezar a volver a trabajar otra vez. Eso, además de esa precariedad, está provocando que la gente se esté marchando fuera, que los profesionales cada vez sean escasos incluso, ¿no? Pero lo más brutal creo yo que es la precariedad absoluta en la que hay en el metal. Y luego, para terminar ya, porque no me hablo mucho, lo que ha dicho la compañera, es curioso que estemos descubriendo lo de la caja de resistencia, cuando es una cosa tan importante y tan antigua. Pasa que estos gobiernos y la parte política pues han encargado de meter un poco de miedo, que eso, Hacienda, no sé qué, todavía tenemos eso ahí. Yo la próxima huelga de caja de resistencia otra vez. Yo eso lo tengo claro como el agua. Y en el caso de ella, a lo mejor ha dicho que tuvieron la suerte de aportar dinero. En el caso nuestro, hay 20.000 trabajadores en Cádiz en el metal. Con la caja de resistencia, lo que hicimos fue poner el número de cuentas y demás. Bueno, había 3, uno de los compañeros de la CTM, nosotros, y luego también una caja virtual que había creado una compañera de CGT. Fuimos capaces de recopilar 81.000 euros, creo que ha sido más o menos. Lo que fuimos capaces es, pusimos unos días para poder recoger las nóminas de los compañeros. Recogimos como 410 nóminas aproximadamente, más o menos, y lo que hicimos es calcularle a cada compañero y compañera cuánto habían perdido, porque las nóminas es para hablar de ellas, porque hay compañeros que han llegado allí y me han dicho, mira, que te vengo a traer 3 nóminas, y le hago así y digo, compañero, tú no has hecho huelga. ¿Cómo que no? Digo, no, que es que tu jefe te ha dado de baja el día antes y te ha dado de alta el día después. O sea que, imaginaros el montón de sinvergüenza y de cosas, ¿no? Y aparte luego que había gente que le descontaban de más. Las nóminas, otra historia. Bueno, como decía, fuimos capaces de repartir el 30% de lo que aproximadamente de lo que habían perdido. Si habían perdido 900 euros, pues fuimos capaces de darle 300 euros a cada trabajador, una media más o menos. Es curioso porque había mucha gente que se creía que esto era mentira, porque es verdad que al final se habla siempre de la caja de resistencia, pero no sé por qué, o no se hacen bien las cosas, o no se reparte el dinero, no lo sé. Yo lo que sé es que esta ha sido mi primera experiencia con la caja de resistencia, tiene mucho curro, me llevé un montón de tiempo allí. Bueno, primero nos llevamos un montón de tiempo calculando eso y luego pues imaginaros, ¿no? Casi más de 400 transferencias bancarias, ¿no? Y repartí el dinero a los compañeros y compañeras. Es verdad que nos ha dicho gente que puede venir a Hacienda, que no sé qué. Ya veremos qué pasa.
Nosotros de momento le hemos repartido a los trabajadores. Además, lo hicimos antes del 1 de enero para que estos compañeros pudieran tener el dinero. Y yo creo que me quedo con todo eso de la caja asistencial, sobre todo los mensajes de ánimo que mandaba la gente a la hora de hacer un ingreso, ¿no? Es muy curioso, para leerlos todos. Puedo deciros que puede haber en torno a entre 3.000 y 4.000 ingresos. Había gente de que ingresaba 5 euros y había gente que ingresaba 2.000. O sea que se ve que a mí era tan válido uno como otro, porque yo creo que esos 5 euros lo hace desde el corazón seguramente, ¿no? Y con total apoyo. Y había ingresos pues de toda España, y yo creo que había gente incluso de Suiza metieron dinero, de algunos sitios. La experiencia como caja de asistencia fue brutal, y yo creo que una de las cosas que tienen que tener, por lo menos estos sindicatos alternativos o más combativos, ¿no? Habría que plantearse de que eso fuese como una herramienta más de trabajo que tenemos que utilizar, porque desgraciadamente todos tenemos hipotecas, todos tenemos que pagar coches, niños y demás, y una de las cosas que nos da poder, es decir, yo voy a seguir haciendo huelga y que tú en el coco no pienses en me van a quitar más, me van a quitar menos y demás, pues es esa precisamente, ¿no? Y además que los sindicatos mayoritarios se dedican a desmovilizar en ese aspecto, ¿no? Porque una de las cosas por las que no se hacía, si te van a cerrar la planta de Daewoo y no se hacía una huelga indefinida, que es lo que yo proponía, una huelga indefinida, y además lo hacía en fecha señalada, por ejemplo en julio, que tenemos la paga, no sé qué, vamos a parar el mes entero, y le demostramos a la empresa, y los sindicatos mayoritarios, no estáis tan locos, no sé qué, porque hay que pagar, pero no sé cuánto, pues eso no se puede hacer, que no sé qué. Se puede hacer. Y si somos capaces de darle una herramienta a los trabajadores y trabajadoras que alivien o que aligeren, porque habrá mucha gente que dirá, una huelga es eso precisamente, ¿no? Perder dinero, no sé qué. Pero desgraciadamente también hay otras connotaciones, ¿no? Que es que yo voy a trabajar porque me hace falta dinero, si no trabajaba. Entonces, yo creo que la herramienta de la caja de asistencia es súper importante, y yo creo que los sindicatos alternativos, los sindicatos más competitivos, la tendrían que tener y ponerla al servicio de los trabajadores y trabajadoras en cualquier conflicto. Yo creo que en cualquier conflicto, y incluso como nos financiamos de las cuotas, pues a lo mejor habría que plantearse de que una parte de esa cuota fuese a eso, demás. De hecho, nosotros dentro de nuestra organización lo estamos proponiendo en todos los ámbitos en los que nos rodean, y yo creo que va a ser una parte importante, porque si no, al final pues nos terminan pisoteando y demás, ¿no? Y no sé, yo creo que ya está bien. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, ahora va a intervenir Jonathan García, delegado del sindicato NAV en Tubacex Álava, y nos va a contar un poco la tarea, me imagino que hace. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Ya os veo que ponéis caras que esperabais los subtítulos, pero bueno. Bueno, decía que muchas gracias por estar y por la invitación, y vengo muy contento y con muchas ganas de participar en estas jornadas, y bueno, os voy a contar un poquito la historia del conflicto de Tubacex, que la verdad que ha sido bastante paralela en el tiempo a la de Airbus, y me siento muy identificado con muchas de las cosas que ha contado Juan Antonio. Bueno, os cuento un poquito así a grandes rasgos la historia o de dónde sale Tubacex. Tubacex es una empresa que hace tubos de acero inoxidable, sobre todo para el sector del oil and gas, o sea, es decir, para energéticas, empresas petroleras, empresas de gas, en ocasiones para centrales nucleares, térmicas, bueno, tubos de conducción para el sector energético. Bueno, ahora mismo con lo de Ucrania pues ya sabemos lo que es el sector energético, ya sabemos los picos que tiene, ya sabemos que casi cualquier cosa le afecta, son metales valiosos, el inoxidable en este caso pues lleva metales como pueden ser el níquel, ferros y demás que son valiosos, son muy fluctuantes en bolsa, y bueno,
Básicamente empieza un poquito el conflicto, a pesar de que se desarrolló durante el 2021, empieza básicamente con el tema de la pandemia. En cuanto empieza la pandemia, pues como todas y todos bien sabemos, empieza a haber ERTEs propuestos por parte del gobierno para que las empresas puedan un poquito acolchar un poquito el efecto de la pandemia. Y bueno, pues Tubacex no pierde ni un segundo y desde el 2020, a primera hora del gobierno facilitar los ERTEs, pues empieza a coger los ERTEs sin ningún problema, vaya. Y nos manda a regular prácticamente pues, el 80% de la jornada al paro pues, a la mayoría de la plantilla. Es un grupo multinacional que tiene pues, prácticamente por todos los países del mundo delegaciones y fábricas. Pero bueno, básicamente os voy a hablar de la que es la nuestra, que es la que nos afecta, que es en Álava. Álava en dos localidades concretas, que son Llodio y Amurrio, son dos localidades alavesas dentro de lo que sería la comarca del Valle de Ayala, que para que nos hagamos una idea es un valle que no llega a las 30.000 personas entre todos los pueblos de la comarca. Llodio y Amurrio son los dos principales cabeza de comarca, uno con unos 8.000 habitantes y otro con unos 17.000. Y básicamente son dos de las localidades más potentes dentro, quitando la zona de la capital de Vitoria-Gasteiz, son dos de las poblaciones más potentes industrialmente e históricamente también, sobre todo en el sector maderero y en el sector siderometalúrgico. Empieza la pandemia, llegamos a mediados del 2020 y ya el grupo empieza a anunciar que quiere echar a 500 personas porque la pandemia, fijaros, empieza en marzo la pandemia y ya en julio anunciaban que le estaba afectando muy negativamente. Empieza a anunciar que quería quitarse de encima a 500 trabajadores y trabajadoras de todo el grupo, de los cuales 150 nos caían directamente a las empresas de Álava. Bueno, os podéis imaginar el revuelo que empieza a surgir, va pasando el año 2020 y bueno, ya a finales del 2020 no empieza oficialmente la negociación de lo que sería el ERE de los despidos, pero sí que la empresa ya empieza a hacer un acercamiento, unas reuniones, queriéndonos hacer creer que los va a ejecutar sí o sí e intentando pues, hacerlo de una manera no oficial, empezar una negociación previa a lo que sería la negociación oficial del ERE. Acabamos 2020 ya con tres ERTEs, ya llevábamos encadenados y bueno, ya llegamos a febrero, que es cuando realmente ya directamente, ya durante enero ya empieza la negociación oficial. Llegamos a febrero con directamente ya una huelga indefinida, a la cual pues bueno, ya llevábamos un año en el cual como han comentado el resto de compañeros, la unidad en el comité era prácticamente nula. Estamos 5 sindicatos dentro del comité de las empresas de Álava y bueno, la unidad era nula, pero llegamos a un principio de 2021 en el que la plantilla reclamaba una unidad, pero firme además. Llegamos a febrero, como bien he dicho, excepto comisiones obreras que no veían viable el tema de la huelga indefinida, aunque aún así se adhieren a la convocatoria, pues bueno, se llama la huelga indefinida. Desde el primer momento la plantilla sale en masa, como he comentado, la plantilla nos exigía que fuéramos unidos, la plantilla salió unida. Desde el primer momento a la puerta de cada una de las factorías, tanto de Llodio como de Amurrio, se monta un piquete, se montan unas carpas en las cuales desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche convivíamos todas las compañeras y compañeros, intentábamos, y lo conseguíamos, evitábamos la entrada tanto de transportes como de esquiroles. Y bueno, es una huelga que al final ha llegado a durar 236 días. Ha sido duro. Desde el primer día es duro. Todos tenemos, sobre todo los que somos miembros del comité, es muy difícil llamar a una huelga indefinida, es un paso muy difícil el que hay que dar. Es algo que te va dentro de la mochila y que no sabes lo que va a suceder, obviamente, y no sabes
qué va a suceder, cuánto va a durar. No sabes a lo que abocas a tus compañeros y compañeras, pero bueno, decidimos dar el paso. Y la verdad que desde el minuto cero intentamos enfocarlo. Sabíamos que somos una empresa grande, una de las principales de la comarca. Entonces decidimos enfocarlo desde el minuto cero, no solo la destrucción de empleo que iba a suponer esos 150 puestos en Tubacex, sino la destrucción de empleo que iba a suponer para la comarca, porque no solo son 150 empleos, Juan Antonio lo ha dicho también, son transportistas, son personal de limpieza, son personal de todo tipo, ¿no? Entonces sabíamos lo que iba a suponer. Van avanzando las negociaciones y bueno, empiezan a salir listados de trabajadores y trabajadoras que todavía no salían nombres, pero empezaban a salir puestos. O sea, os podéis imaginar, a pesar de que no salen los nombres, pues haciéndole encaje de bolillos, más o menos la gente ya empezaba a intuir pues quiénes podían ser las personas que iban a ir en esa lista negra de despidos. Fue uno de los primeros ataques que la empresa dio potentes en la línea de flotación de la plantilla. Contra todo pronóstico, la plantilla no se achica, la plantilla no tiene miedo, y es más, se refuerza el piquete, se refuerza la huelga, se refuerza la unidad entre las personas que nos veíamos afectadas. Sigue adelante la negociación y bueno, llega el día en el cual ya sale definitivamente ese listado de finalmente 129 personas, algunas bueno, acogidas a jubilaciones anticipadas. La empresa sacó también oferta de salidas voluntarias con indemnizaciones pues, mayores, digamos, que lo que marca la ley. Hubo gente que se acogió a salidas voluntarias. Ha habido pérdida de empleo, a pesar de que no haya sido vía despidos. Y bueno, sale esa lista, de las que finalmente son 89 personas las que son despedidas. Otra vez, otro ataque a la línea de flotación de la plantilla y nada más lejos de asustarse ni achicarse, la plantilla toma la directa. Mete la directa, ya empezamos ya a tope. La comarca se vuelca con nosotros desde el primer día. Luego os comentaré, voy a esperar un poquito para comentaros también el tema de la caja de resistencia porque tiene dos vertientes. Os lo cuento luego un poco separado para no llenaros demasiado la cabeza de datos, ¿vale? La plantilla mete la directa, empezamos a hacer todo tipo de actividades, todo tipo de reivindicaciones, todo tipo de manifestaciones, o sea, todo lo que os podáis imaginar. Llegamos a hacer incluso un calendario del 2022 desnudos, o sea, lo que os podéis imaginar, camisetas, banderas, o sea, todo pues eso, un poquito para paliar el efecto tanto económico como social que estaba teniendo la huelga. Llegamos a julio del 2021 al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Somos tres sociedades, bueno, os he comentado Llodio y Amurrio, pero bueno, somos dos sociedades, es Tubacex y Acerálava, no os voy a meter mucho tampoco en esto. Son dos juicios independientes, pero bueno, van de la mano y los dos salen nulos. Los expedientes de despido son declarados nulos en primera instancia en el Superior de Justicia del País Vasco. Por tanto, obliga a la empresa a readmitir, no a reincorporar, a readmitir y a volver a meter en plantilla y en nómina a las personas que habían despedido. Digo readmitir y no reincorporar porque es precisamente la empresa es lo que hace, no reincorpora a esas personas. Le restituye sus contratos, le restituye sus sueldos, bueno, parte se declararon en huelga, parte no se declararon en huelga, ahora explico también por qué. Y bueno, aún así la empresa no les quiere reincorporar, por tanto la plantilla decimos que si no entramos todos no entra nadie. O sea, en ese momento podría haber acabado la huelga y podríamos haber entrado, pero la empresa decide que no les quiere reincorporar. Paralelamente lo recurre en el Tribunal Supremo, las sentencias de nulo del Superior de Justicia del País Vasco, las recurre en el Supremo. Y bueno, parte de la plantilla
paralelamente a las cajas de resistencia que teníamos, parte de la plantilla decide que no se van a declarar en huelga, van a cobrar ese sueldo, parte de la plantilla, me refiero de las personas despedidas, y deciden que ese sueldo van a dedicarlo a repartirlo comunitariamente para todas las personas que estamos en huelga, para todas las personas que quisieran entrar a percibir, pues bueno, el reparto en ese momento. Van pasando los meses y bueno, llegamos a octubre. El gobierno vasco empieza a mediar ya de una manera ya un poco fuerte. En Euskadi tenemos, en el gobierno vasco tenemos al PNV, que es un partido de derechas completamente como puede ser el PP en España. Es un partido de derechas, sin más, que siempre se ha llevado muy bien con el PSOE, aún siendo un partido que no es de los más votados, pero bueno, siempre han tenido buenas relaciones con el PSOE. Y en este caso, pues bueno, el Departamento de Empleo y demás pues está en manos del PSOE, y bueno, el PSOE empieza un poquito a meter baza y a meter ya un poco el acelerador, porque la empresa ya empieza a ver que ya son muchos meses los que llevábamos de huelga. Y bueno, finalmente en octubre presentan una pseudo-mediación, llamémosle, de plantilla de comité con la empresa. Y bueno, finalmente por mayoría del comité, en este caso de los sindicatos ELA, que es un sindicato autonómico, y de comisiones obreras y de un representante independiente, acaban firmando un retorno y una finalización de la huelga, la cual, pues bueno, parte de la plantilla no comulgaba con ella y algunos sindicatos tampoco. Y bueno, en octubre ponemos fin a la huelga. Durante todo este tiempo, a pesar de que tal vez no fue tan sonado como sucedió en Cádiz en su día, el tema de tanquetas y demás, durante todo este tiempo, desde el primer momento, la empresa fletó autobuses para meter a los esquiroles, que prácticamente eran miembros de la directiva, algunos mandos intermedios y jefes de departamento, en su mayoría, algún trabajador suelto y trabajadora, muy poquitos. Desde el primer momento, como os he comentado, teníamos piquetes a las entradas de las empresas. Todos los días intentábamos evitar la entrada de los autobuses de esquiroles. Y bueno, pues el PNV, como es un partido de derechas y como le gusta tanto dialogar con los trabajadores, pues en ningún momento dialogaba y mandaba pues a su policía para dialogar con nosotros todos los días. Y bueno, pues dialogábamos a moratones, como os podéis imaginar. Y bueno, os voy a explicar un poquito, bueno, el tema de la caja de resistencia. Tenemos en este caso dos vertientes. En este caso tenemos los sindicatos autonómicos, que somos ELA y LAF, que somos los dos principales sindicatos autonómicos de Euskadi. Tenemos caja de resistencia propia. Yo en nuestro caso, en el caso de mi sindicato me refiero, os puedo decir, son 900 euros lo que cobramos de caja de resistencia. Es un muy buen dinero, Estamos hablando que tenemos un salario mínimo de caja de resistencia. ELA tiene parecido, no sabría decir exactamente cuánto, lo cual, pues bueno, os podéis imaginar que a la hora de convocar una huelga, pues te da mucha vidilla, te da un margen, un colchón muy, muy amplio de poder afrontar una huelga, en este caso indefinida, y bueno, te pone mucho las pilas. ¿Qué sucede? El resto de sindicatos no tienen caja de resistencia, me refiero a los que forman parte de la empresa, y desde el primer momento hicimos un formato de caja de resistencia que no era una caja de resistencia como tal, sino que a la puerta de cada una de las empresas, de la de Llodio y Amurrio, se colocaron unas huchas simbólicas, porque la empresa, siempre que hacemos huelga, es una empresa que tiene derecho a marcar servicios mínimos. En este caso, sobre todo, son de instalaciones que conllevan hornos, instalaciones que no se pueden parar de un día para otro, sino que requieren un mantenimiento, y de personal de mantenimiento, pues eléctrico, mecánico. Entonces, esta gente de los servicios mínimos decidieron desde el primer día que su salario por esos servicios mínimos lo iban a donar a esa hucha, y de hecho así lo hacían diariamente, hasta que de repente en esas huchas empezaba a pasar gente del pueblo, empezaban a venir vecinos y vecinas y aportaban dinero.
Desde el primer día empezábamos a recibir comida, como os he dicho, pasábamos el día allí en los piquetes, recibíamos comida, recibíamos, o sea, todo tipo de donaciones, no os podéis imaginar, hasta lo más inverosímil. Podíamos recibir un día un camión con 500 kilos de patatas. O sea, la verdad que cosas muy locas en muchos casos. Y bueno, pues de repente pues surge un poquito, ya según van pasando los meses, surge un poquito la idea, sobre todo en la mano, bueno, de gente, de personal de los que habían sido despedidos, más de personas que no habían sido despedidas también, pues bueno, se crea un pequeño conjunto de trabajadores independientemente de los sindicatos y deciden poner en marcha una caja de asistencia común para todo aquel trabajador y trabajadora que necesitara pues, ayuda económica. La verdad que en este caso ha comentado él el tema de Hacienda, no sé qué, en este caso han tenido muchísimos problemas con Hacienda, han sido investigados por fraude, os podéis imaginar, por el tema de, ya sabéis cómo va esto del dinero. Ha habido aportaciones muy grandes de miles de euros, Hacienda les ha estado mirando con lupa, desde el primer momento tuvieron que asesorarse muchísimo, tuvieron que contratar una gestoría que les ayudara, legalizaron una asociación como tal, con sus estatutos, su registro en Hacienda y demás. Y bueno, es una caja de resistencia que nació principalmente para ese momento de Tubacex, pero que su proyección, o sea, la verdad que hemos hablado y se ha expuesto, yo no formo parte, como os digo, porque preferimos, los que somos delegados, preferimos no formar parte, ya que era independiente de los sindicatos, pero el modelo que han generado, la verdad que requiere echar un vistazo porque es un modelo muy novedoso, ellos se lo han currado muchísimo. Es un modelo que se basa no tanto en repartir el dinero, porque estamos hablando de que en aquel momento éramos 800 personas prácticamente las que salíamos a la huelga, era completamente inviable repartir el dinero, que en aquel momento, al principio, no había un reparto como tal, sino era la manutención de ese dinero que aportaban los servicios mínimos, era la manutención del día a día, de las comidas y la bebida para los que formábamos parte del piquete, era inviable. Estas personas ponen en marcha una caja de asistencia comunitaria no solo enfocada para Tubacex, sino que en el momento que acabe el conflicto de Tubacex siga existiendo para los conflictos que se puedan generar en la comarca. Es un modelo de caja de asistencia basado en préstamos de los cuales cada trabajador y trabajadora, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de obligación, devuelve un 75% de lo percibido. Es una caja de asistencia basada en la honestidad de cada uno y cada una. O sea, yo soy honesto y pido lo que necesito y cuando pueda lo devuelvo. Pues podéis imaginar, estamos hablando del 2021, estamos a principios del 22, hay un circulante de dinero que todavía está por ahí en préstamos. Creo que es un sistema muy novedoso, ha sido muy criticado también, podéis imaginar, mucha gente decía, no, pero ese dinero, ¿por qué no se reparte entre todos? ¿No? Como os he explicado, algunos sindicatos tenemos caja de asistencia, otros no, pues se dio prioridad a que quien quiera se puede apuntar, puede solicitar la cantidad, en el momento que hay dinero se reparte, en el momento que no hay dinero, pues no hay nada para repartir. Por suerte ha habido un reparto enorme de dinero, al igual que ha comentado el compañero, hemos recibido aportaciones prácticamente, no os voy a decir de todo el mundo porque sería una bilbainada, pero sí que de muchos países, del Estado, de todos los lados. Y la verdad que, bueno, sobre todo, para finalizar, no me quiero extender demasiado, sobre todo una de las victorias que, obviamente la victoria mayor ha sido que esas 89 personas que fueron despedidas forzosas están entre nosotros y nosotras. Acabó la huelga, estamos todos y todas dentro. ¿Ha habido destrucción de empleo? Sí, ha habido destrucción de empleo, porque ha habido gente que se ha marchado voluntariamente, pero es una destrucción de empleo. Ha seguido habiendo destrucción de empleo, os podéis imaginar que la vuelta a las represalias han sido enormes. Las represalias hacia las personas que se vieron en esa lista de despidos están siendo fuertes también.
personas que eran mandos intermedios que habían sido despedidas, les han degradado, les han mandado a puestos pues, lo más penoso posible, lo más alejado a su anterior labor. Pero el triunfo ha sido ese, el triunfo ha sido la vuelta de esos compañeros y compañeras. Hemos dejado cositas por el camino y el triunfo sobre todo ha sido, a día de hoy, el pozo que ha quedado en la comarca, el pozo que ha quedado bueno, a nivel de Euskadi, pero sobre todo en la comarca se ha puesto en pie, la comarca está muy unida a raíz de que eso, en Tubacex empezamos un poquito a dar el enfoque de lucha de comarca. Estamos muy orgullosos de que se ha conseguido, la comarca está en pie, luchamos todos juntas, todos de diferentes sectores a día de hoy. Tenemos un comité de huelga, lo denominamos así, tenemos un comité de huelga de la comarca y la verdad que es el gran triunfo a día de hoy. Tenemos el orgullo de que a pesar de que estábamos muy tocados económicamente cuando acabábamos nuestra huelga, empezaba el conflicto de Cádiz, tenemos el orgullo de decir que pudimos aportar 5.000 euros entre los trabajadores y las trabajadoras a esa caja de resistencia. Además fue muy simbólico porque media docena de compañeros y compañeros fueron directamente hasta Cádiz en una furgoneta que les dejó tirados en Valladolid, tuvieron que volver a por otra y fueron a llevarlo simbólicamente en mano, pues con todo el orgullo. ¿Y por qué? Pues porque es lo que habíamos recibido nosotros y nosotras. Solidaridad desde todos los puntos del Estado y a veces internacional, y no podíamos hacer menos, a pesar de que estábamos tocados económicamente, no podíamos hacer menos pues, que apoyar a los hermanos y hermanas de Cádiz en este caso, y así como en otros conflictos hemos intentado apoyar pues, en todo lo que hemos podido. Y bueno, para acabar y en resumen, os puedo decir que el gran logro de Tubacex ha sido lo que os comentaba, la solidaridad, la unión entre diferentes, más allá de las siglas, y sobre todo la puesta en marcha y la puesta en pie de nuestra comarca. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. Bueno, antes de... Yo soy Javier, que me he presentado antes, no me voy a presentar. Antes de empezar, os quiero explicar todo el papelorio que tenemos aquí encima de la mesa. Bueno, por allí tenemos el programa de nuestra Escuela Internacional de Verano, que la tenemos el 3 y el 7 de agosto, en La Granja, en Segovia, por si alguien quiere echarle un vistazo. Y aquí tenemos, bueno, lo que nos trae aquí hoy, que es la presentación del cuaderno de nuestro empleo para más que sus beneficios, ¿no? Solemos hacer pequeños cuadernos, son pequeñas píldoras sobre algún tema, ¿no? Este cuaderno no es ni más ni menos que la actualización de una idea antigua, es decir, una idea antigua que tiene que ver con los despidos y tiene que ver por qué los despidos, ¿no? Y yo quiero decir una cosa, más allá de las cuestiones puramente económicas, que uno puede entender el tema de los despidos, los despidos son necesarios. Pausa dramática, me caído un tomate, puedo continuar. Son necesarios, decía, más allá de la cuestión económica, porque son dentro de lo que se llama históricamente la contradicción capital-trabajo, es decir, dentro de la cuestión de la lucha de clases entre la clase trabajadora y quienes ostentan los medios de producción, la clase capitalista, son un elemento central de control político. El despido es un elemento central, más allá de las cuestiones económicas, es un elemento central de control política y de coacción de una clase hacia otra, que por eso decimos clase dominante, y el elemento central de esa dominación es el despido. ¿Por qué? Porque eso hace que la clase trabajadora tenga miedo a perder su empleo, que es prácticamente un miedo vital. El miedo a quedarte sin sustento es un miedo casi... no te vas a morir, pero vas a ver empeoradas tus condiciones de existencia, evidentemente, si te quedas sin un empleo. Y esa es una cuestión vital y una cuestión fundamental, y eso hace que la clase capitalista tenga ese poder, el poder de decidir
si tú trabajas, si no trabajas, que en este sistema es lo mismo que decidir en qué condiciones de vida va a vivir. Por esta razón, daros cuenta que desde finales de los 70, que se tiene la gran crisis en la que evidentemente los beneficios de la empresa ya no son los que se esperaban, se ha hecho sistemáticamente un ataque contra la clase trabajadora centrado fundamentalmente en los despidos. Hay que abaratar y hay que facilitar el despido. ¿Sí? Podemos hablar de todas las reformas, parece que no quiero convertir esto tampoco en una cuestión de datos, pero el despido se convierte en ese momento en un elemento central, porque es un elemento, como decía, central del control político. No solamente hay que facilitar el despido y hay que ir de forma transitoria de los 45 días por año trabajado a los 20 días con el despido efectivo, ¿vale? Como estamos en el caso actualmente, ¿no? Pasando por los 33, etcétera, ¿no? Y ya, como veis, ya no se trata de que el empleo sea temporal o no temporal, es que incluso en el empleo fijo se ha facilitado de una manera extrema el despido, con lo cual la protección es mucho más relativa que hace unos años. ¿Vale? No solamente se trata del tema del despido en sí, sino que también es fundamental, y va también de la mano, abaratar también las prestaciones por desempleo. Luego hablaremos de esta cuestión. De por qué es necesario abaratar las prestaciones por desempleo. Pero aquí quiero, porque además cuando estaba un poco hilvanando lo que iba a decir, me vino a la cabeza un hecho que ocurrió en 2012, que ahora os voy a explicar, y llegaba a la conclusión de que dentro de las concepciones, digamos, de qué representa el despido, podemos hablar de dos concepciones, o qué representa el desempleo, podemos hablar de dos concepciones. Una que roza lo cómico, pero es la concepción actual, que es la concepción neoliberal. ¿Por qué digo que roza lo cómico? Porque el hecho de estar empleado o no, o el hecho de trabajar en un sitio o en otro, depende de la voluntad individual. Y esta es una de las tesis que rigen muchas de las cuestiones que están ocurriendo hoy. Es decir, yo me levanto por la mañana y decido si trabajo o no trabajo. ¿Sí? Esta es una cuestión. Esto que evidentemente es una barbaridad, que no pasa ninguna criba de ningún tipo. Esto es un elemento central ahora mismo en la concepción del desempleo y en la concepción prácticamente del desempleo y de un concepto que se ha dado a llamar la empleabilidad. ¿Vale? La empleabilidad es que tener empleo ya depende de nosotros y de nosotros, de nuestra empleabilidad, de lo que nosotros nos hayamos formado. De nuevo depende de la voluntad, cae en la esfera individual, o la cuestión del autoempleo. Sí, ahora nos podemos convertir, si queremos estar empleados, nos podemos convertir en nuestros propios jefes, ¿no? Y estaba echándole, aparte de los datos que vienen aquí en el cuadernillo, en el que habla que cuando hay momentos de destrucción de empleo, por ejemplo, de destrucción de tejido productivo, como fue en esta última crisis, el 99% de las empresas que cerraban eran pequeñas empresas, ni siquiera medianas, para ver que el concepto de pequeña y mediana empresa llega a 249 trabajadores y trabajadoras. Y se pone dentro de las pymes. No estamos hablando del 99% de las pequeñas empresas. Pero es que es más, el 20% de esas pequeñas empresas, no llegan al año de vida. Para que veamos un poco que la salida, primero, el tema de la empleabilidad culpabiliza al trabajador y a la trabajadora que está en paro, es que tú no te has formado. ¿Sí? Es un problema, el desempleo es un problema de formación, no es un problema de tejido, es un problema de formación. Pero es que luego, aparte, la salida del autoempleo es una salida que mayoritariamente estrella a la gente contra un muro. Es decir, te están diciendo que tú tienes esa salida para que no seas demandante de prestaciones por desempleo, pero en el fondo de los fondos es que si naces, como decía el cuento, ¿no? Si nace hormiga o si nace cigarra, te marca para siempre. Es por eso, por esa concepción que recae en la esfera individual, si tú tienes empleo o no tienes empleo, y ahora me lo ato con el hecho histórico que yo decía,
por el que en 2012, no sé si recordáis, cuando el gobierno de Rajoy bajó las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes, ¿sí? Hubo una persona que, por el apellido, ya sabemos que viene de extracto de clase trabajadora, de que se ha currado lo que ha ganado, que era Andrea Fabra, ¿vale? Que dijo, cuando se aprobó esa reforma, y se oyó en el Congreso, fue polémico, que se jodan. Que se jodan porque son unos vagos, porque no se han formado, y como no se han formado no tienen trabajo, en plena crisis, y no se han formado no tienen trabajo, y si no que monten su propia empresa. Que se jodan. Y lo decía Andrea Fabra, que ya sabemos quién es el padre y ya sabemos qué es lo que hizo, ¿no? Y tenemos ahí un aeropuerto vacío magnífico para demostrarlo. Esa es la concepción, digamos, neoliberal de todo esto, del desempleo. Y luego, atándolo con el tema del miedo que decía al principio, podemos ir a una concepción mucho más clásica, que es la concepción marxista, en la que yo voy a ser muy clásico en esto, para que lo entendamos, en el que el trabajo es una mercancía más. Una mercancía muy particular, ¿no? Pero una mercancía más. Y si el trabajo es una mercancía más, ¿qué es lo que hay que hacer para abaratarla? Y ahí es cuando empezamos a entender el desempleo como una necesidad estructural del propio sistema. Porque ¿qué hay que hacer para abaratar una mercancía? Aumentar su stock. ¿Y cómo aumentamos su stock? Pues aumentando lo que históricamente se ha llamado el ejército de reserva de la mano de obra, es decir, el número de parados y paradas, el número de personas que están dispuestas a trabajar pero que actualmente no trabajan. Si yo aumento la demanda, el precio de la mercancía baja. Por lo tanto, el desempleo, más allá de las patrañas que nos cuentan cuando nos culpabilizan a los trabajadores y trabajadoras en el momento que nos quedamos sin trabajo, el empleo, como vemos, es un elemento también para controlar el precio del salario. Un elemento fundamental. Cuando hay más desempleo, y lo hemos visto en las crisis, bajan los salarios. ¿Sí? Pero no solamente bajan porque por cuestión, vamos a entenderlo así, de oferta y demanda baja el precio, digamos, del salario por nómina, sino que también baja de otra manera más indirecta. Porque baja lo que se llama el salario indirecto, bajan las pensiones, pero también aumenta, digamos, la explotación laboral por el miedo, de nuevo, a quedarse sin empleo. Y como aumentan las horas que uno trabaja por un menor precio, en el fondo también eso es una otra bajada salarial, porque tú estás echando más horas por menos. Y no es que estés cobrando menos, es que encima estás echando más horas de tu vida. Y eso también es malo. Y ahí es donde lo ataba, por supuesto, con el miedo. Es decir, ¿por qué se aceptan estas condiciones? Por supuesto, fuera de convenio. Por supuesto, mucho más en sectores más desregulados, donde hay menos presencia sindical, como puede ser hostelería, por el miedo de las personas a formar parte del ejército de reserva, es decir, formar parte de esa bolsa de parado y de parado. Pero no basta, y ahí es donde quiero atarlo también con lo que decía al principio, no basta con abaratar el salario. Hay que abaratar también las prestaciones por desempleo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena prestación por desempleo, tengo menos miedo de quedarme parado. Y si tengo menos miedo a quedarme parado, resulta que la bolsa de parado y parar no tira tanto abajo de los salarios, porque a lo mejor yo no estoy dispuesto a cualquier tipo de empleo basura si tengo una prestación en condiciones. Por lo tanto, es un elemento fundamental que las prestaciones por desempleo bajen también en estos momentos, porque cualquier cosa que mitigue el miedo en estos momentos opera de manera contraria a toda a tirar los salarios hacia abajo. Y eso, en el fondo de los fondos, aumenta el poder de la clase capitalista, porque hace que tengamos más miedo. Y cuestiones como la caja de resistencia hacen que tengamos menos miedo. Por lo tanto, el miedo es el elemento central en toda esta cuestión. No me quiero extender mucho más porque decía, aquí aparecen muchísimos datos. Os decía que era una idea antigua, actualizada a hoy en día,
¿vale? El cuadernillo, la idea antigua es esta que os he traído aquí, pero es por eso por lo que cuando decimos prohibición de los despidos, ¿vale? Menos mal que no me habéis tirado ningún tomate porque ahora he llegado a la conclusión correcta, ¿no? Cuando decimos prohibición de los despidos, en realidad es una consigna que no... Es una consigna de empoderamiento, es decir, prohibición de los despidos o incluso dificultar o cualquier estrategia, incluso que fuera en una línea más reformista de impedir los despidos o de dificultarlos a nivel extremo los despidos, de subir las prestaciones por desempleo, todas esas cuestiones operan en la lógica contraria de empoderamiento de la clase trabajadora, de que un trabajador o una trabajadora no tenga que aceptar cualquier tipo de condición miserable porque no le queda otra para vivir, ¿vale? Por eso es esa consigna que utilizamos, que volvemos a actualizar aquí, la razón de ser precisamente es operar contra ese miedo y en favor del empoderamiento. Porque actuar contra los despidos significa actuar contra el poder de vida o muerte, y lo digo en estos términos porque es un poder vital que tiene la clase dominante, la clase capitalista, en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por eso, esa es la consigna que nosotros hemos defendido, por eso las luchas que hemos traído aquí nos parecen centrales y porque van en la línea de romper el miedo independientemente de siglas sindicales, entendiendo que la clase trabajadora es una única clase y tenemos que caminar todos hacia el mismo lugar. Por lo tanto, pues, esto era lo que yo quería decir, una pequeña introducción teórica al cuadernillo y nada más. Muchas gracias. Que ahora hay un turno abierto, ¿no? Pues si alguien quiere intervenir, Adrián. Bueno, yo intenté ser muy bien y cada vez lo digo no lo consigo, así que